Hola, ¿qué tal estás? Hoy voy a responder algunas de las preguntas más comunes sobre las piezas laminadas en oro. Esta es una de las preguntas que me hacen muy a menudo y seguramente tú también tendrás tus dudas y querrás saber si estas se dañan con nuestro sudor. Primero tenemos que tener en cuenta que el sudor es ácido, por lo que puede dañar los metales con facilidad, y aunque este esté compuesto principalmente por agua, también contiene minerales como el cloruro de sodio. Igualmente es dañino para los metales. Sin embargo, su cantidad y composición química varían según la naturaleza y salud de cada persona. Por tanto, la resistencia de estas piezas frente al sudor depende del pH de la piel de cada cual. Hay personas que contienen un nivel de acidez en su piel tan alto que pueden dañar el laminado de oro en muy corto plazo. Pondré el caso de este colgante, que fue usado por una persona que su sudor daña con bastante rapidez los metales. El colgante está perfecto en el exterior, pero la parte que tuvo contacto directo con su piel, el ácido de su sudor, por decirlo de alguna manera, comenzó a comerse las capas de oro en tan solo unos meses de uso. Un detalle que quiero que observes es en la manera que está dañado, porque es así como estas piezas comienzan a deteriorarse. No es que se pongan completamente negras en un día, ni que pierdan todo el dorado de repente. Eso no pasa con el oro laminado, aunque tengas un nivel alto de acidez en la piel, pero sí comenzarás a dañarlas más pronto que aquellas personas con un nivel bajo de acidez, que tardan años en hacerlo. Por ejemplo, yo llevo con estos pendientes cerca de 2 años. Esta es una foto que me hice en abril de 2020 donde ya los estaba usando. Los he llevado por días, semanas seguidas. Solo me los he quitado cuando he querido variar. Y lo único que tienen son algunos arañazos, pero daños a causa del sudor no tienen, y los he usado en temporada de playa e incluso cuando he realizado algún tipo de ejercicios. Como es de suponer, he sudado con ellos y aún mantienen su dorado. ¿Pero cuánto tiempo puede durar el oro laminado? Lamentablemente no hay una respuesta exacta, porque el tiempo de durabilidad o desgaste de estas piezas depende de varios factores. Uno es el pH de la piel de cada cual, como ya hemos visto anteriormente. El otro es el cuidado que les des y el más importante, la cantidad de micras que tenga. A mayor número de micras, más calidad tendrá la pieza. Pero para darte alguna idea, te voy a mostrar algunas prendas de mi uso que tengo desde hace varios años. Te diré desde cuándo las tengo y el tipo de uso que les he dado, y saques tus conclusiones bien de las condiciones que están en la actualidad. Comenzaré con la pulsera y los anillos que estaba mostrando. Los tengo desde hace 4 años. Nunca los he usado para el diario, solo en ocasiones y cuidándolos, razón por la que se mantienen como nuevos sin daño alguno. Este anillo lo tengo desde hace 5 años. Siempre que me lo pongo lo llevo por varios días. De hecho ya tengo que volverlo a lavar porque está sucio, pero no lo he limpiado para que se viera su uso. Aparte de esa suciedad, también tiene múltiples arañazos, pero eso es normal en los anillos, que son las prendas más sufridas por los golpes que reciben. Aún así, sucio y arañado, sigue manteniendo su dorado. Este conjunto laminado en oro rosa lo tengo desde 2017. Siempre he llevado el colgante con un cordón negro porque me gusta más llevarlo así que con cadena. El conjunto lo he usado en todos estos años muchísimas veces. De hecho, ya ha comenzado a aparecer algunos daños, principalmente el colgante, que lo he usado aún más porque a veces me lo pongo hasta cuando llevo otros pendientes. Pero a pesar de tanto uso, incluyendo baños de playa, los daños que tiene son muy leves. Estas piezas laminadas en oro blanco las tengo desde el 2015. Al principio, en los 2 primeros años, siempre que las usaba, llevaba el colgante con la cadena. Pero desde el 2017 que comenzó a gustarme llevar los colgantes con algún cordón negro, a esta le he dado muy poco uso. En cambio, los pendientes y el colgante sí los he usado muchísimas veces. Y este no tiene ningún signo de desgaste, ni siquiera la parte que hace contacto directo con la piel. Sin embargo, los pendientes sí han comenzado a dañarse, y la razón está en la calidad. La calidad del colgante es superior a la calidad de los pendientes. Aunque puedan parecer que es un conjunto, no lo son. La cadena y el colgante es de un fabricante y los pendientes son de otro fabricante. Estos los compré a otro proveedor para usarlo a juego con el colgante.
Pero aunque no sean ni tengan la misma calidad, hay que reconocer los años que me han durado, resistiendo el uso extremo que les he dado, porque he ido a la playa con ellos y también los he usado cuando hacía mis ejercicios de baile en los que sudaba mucho. A pesar de todo ese uso, el colgante sigue perfecto y aunque los pendientes han comenzado a dañarse, al menos los he disfrutado casi 7 años. Pero recuerda que si quieres conservar tus piezas laminadas en oro por mayor tiempo, no las expongas tanto como lo he hecho yo, que como distribuidora de estas piezas necesitaba ponerlas a prueba, dándole un uso extremo para comprobar su calidad. Espero haber aclarado algunas de tus dudas sobre las piezas laminadas en oro. Si te ha sido útil el vídeo y te ha gustado, no olvides regalarme un like. Le doy las gracias a mis seguidores por los temas sugeridos en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.